Enciende la luz. Segunda temporada. Emanuel Meraz. Lo que aprendí de... Extraordinario o Wonder es una película de 2017 protagonizada por Julia Roberts, quien vivía con su esposo y su hija Via. Todos muy felices, jajaja, jijiji, pero luego tienen a su hijo August. No es August Rush, el niño protagonista de la película Escucha tu destino, quien vivía sin sus papás y luego ya sabes. Si quieres un resumen de esa película, lo podemos hacer sin problema, solo coméntalo. Tampoco es August Waters, quien es el protagonista del libro y la película Bajo la misma estrella. ¡No! Ninguno de esos dos. Estamos hablando de Augie Pullman, un niño que nació con una condición llamada síndrome de Treacher-Collins. Y este síndrome le ocasiona una, digamos, malformación en el rostro. Lo operan 20 y tantas veces y así es como comienza esta película de la que vamos a hablar en Enciende la Luz. Mi nombre es Emanuel Meraz y hoy te doy la más cordial bienvenida a este episodio donde te comento lo que aprendí de extraordinario. Bienvenido, bienvenida, esto es Enciende la Luz. ¿Por qué hablar de la película Extraordinario? Déjame compartirte que no la vi cuando salió en 2017. La vi recién hace 6 meses. Estaba en una plataforma que era Amazon Prime Video y ahí estaba. Entonces la vimos y me impactó. Me impactó porque me identifiqué tanto con la historia de Augie Pullman por todo lo emocional que vivió, por todo lo emocional y todo lo que impactó esta condición de Treacher-Collins, no solo en él, sino en su familia. Y ahí encontré el primer aprendizaje de esta película. El impacto que vives de una situación complicada no es solo tuyo, sino de toda la gente que te rodea. ¿Cuántas veces nos ha pasado algo complicado? Digo, yo sé que tú has vivido cosas complicadas, al igual que yo, al igual que personas que incluso no están escuchando este podcast. Pero esas situaciones no solo han impactado en nuestra vida, sino también en la de la gente que nos rodea. Cuando nací yo, que nací con esta condición de retinosis pigmentaria, pues obviamente la condición no impactó solo a mi persona, sino a mi familia también. Entonces, el impacto negativo de las situaciones afecta también a las personas que están a nuestro alrededor. Y esto es importante, y es importante reconocerlo, porque ahí radica nuestra fortaleza. Radica nuestra fortaleza en eso, porque resulta que mientras más personas nos ayuden a sobrellevar ese impacto, será muchísimo más fácil superarlo. Más adelante vamos a hablar de la superación, pero mientras nos demos cuenta que ese impacto que tuvimos en la vida, ya sea una condición de discapacidad, ya sea cualquier otra enfermedad, ya sea una pérdida, lo que sea, no solo impacta a nuestra persona, sino a la gente que está a nuestro alrededor. Es muy importante que nos demos cuenta de esto. Y tan nos dimos cuenta en la película de Wonder que hay diferentes puntos de vista en la historia. No te voy a hacer spoilers, ya lo sabes, lo escuchamos en el episodio anterior, que no hice spoilers de la película Los Agentes del Destino. En Extraordinario no es la excepción, pero sí quiero contarte que nos platican la historia de Augie Rush, que no es Augie Rush, ya lo sabes, es Augie Pullman, pero también nos platican la historia de cómo lo vive su hermana Via, de cómo lo vive su amigo Jack Will. Entonces,
ese impacto que tenemos en nuestra vida no es solo nuestro. Y es importante darnos cuenta de ello porque, te repito, ahí radica nuestra mayor fortaleza. No es el daño que sufrimos, es quién nos ayuda. ¿Cuántas manos tenemos para ayudarnos con esa carga? Y entonces podremos salir adelante muchísimo más rápido. Hemos conocido personas que tienen discapacidad visual o discapacidad motriz y sus papás se encargan de ellos al 100%, pero luego conocemos a los hermanos o hermanas y ellos también viven una condición difícil. Así lo vivía mi hermano también. ¿Por qué? Porque toda la atención estaba con nosotros, con mi hermana que también tenía la misma condición de discapacidad visual y mi hermano mayor no. Entonces, como no se le notaba esa situación difícil, pues la atención hacia él era menor. Todos tenemos un impacto y una condición no solo impacta en nuestra vida, sino en la de la gente que nos rodea. ¿Con quién cuentas? ¿Cuántas manos tienes para que te ayuden a llevar esa carga? Segundo aprendizaje que tuve de la película Extraordinario. La costumbre no es confort. ¿Y a qué me refiero con esto? Augie Pullman vivía muy a gusto, eso creemos nosotros, en su casa sin ir a la escuela, porque tenía una condición que llamaba mucho la atención. Y entonces creemos nosotros que vivía a gusto. Y a eso le llamamos confort. Pero déjame decirte que cuando vivimos una situación complicada de ese calibre, no vivimos a gusto. Vivimos acostumbrados a eso. Y nos adaptamos a que en casa, pues tal vez a Augie Pullman ya no le decían nada. Tal vez ya no pasaba absolutamente nada, no le decían, oye, ¿qué te pasó? Ni nada de esto. Pero cuando salía a la calle con su mamá, Augie Pullman sí recibía esas miradas, tenía su casco de astronauta, entonces llamaba mucho la atención. Y no estaba a gusto. No estamos a gusto viviendo en una condición de esas. Entonces, como la señora Julia Roberts dijo, a mí ya se me hace que este niño está muy a gusto, ya es tiempo de mandarlo a la escuela, pues se le ocurre mandarlo a la escuela. Bien ahí, señora Julia, porque el impacto es fuerte para Augie Pullman, o sea, su hijo, pero a ella no le importó. A ella lo que quería era que fuera a la escuela, porque ya era mucho de enseñarle en casa. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Voy a que estar en una situación a la que estamos acostumbrados, que es, por ejemplo, en el caso de Augie, estar en su casa y aprender ahí, y tal vez que lo vieran, pero no le dijeran nada, pues ahí está. Muchos hemos vivido esas situaciones, no solo en una condición de discapacidad. Hemos vivido en costumbre, en una condición, por ejemplo, de estar en un trabajo que tal vez no nos gusta. O sea, no estoy en confort, pero pues ya sé que mi jefe es sangrón, ya sé que mi jefa es histérica y grita mucho, ya sé. Estoy acostumbrado, pero no significa que viva en confort. Luego hemos escuchado estas frases, ya sal de tu zona de confort. Oye, ¿cuál confort? Pues si no estoy acostado en un cubrecolchón soñare. Por supuesto que no. Estoy en una situación común, estoy en una situación a la que ya conozco, pero no significa que esté a gusto. Y esa particularmente es la historia de Augie Pullman. La señora lo manda a la escuela y él comienza a tener aventuras con los niños nuevos que conoce, de las cuales no te voy a platicar porque tienes que ver la película. Pero tienes que darte cuenta que es diferente vivir en una costumbre, tal vez, no sé, con una pareja, a la que tal vez no estoy a gusto, pero ya me acostumbré, ¿sí? Es muy diferente. Entonces, la costumbre no es confort, y eso lo aprendí
de la película de Extraordinario. Y lo aprendí porque también lo viví durante mi infancia. Los primeros años de la primaria, la secundaria, los primeros años de educación no fueron fáciles por esta situación, porque yo estaba ya acostumbrado a algo en casa y cuando veía reacciones distintas con mis compañeros o con mis maestros, pues era complicado. Entonces nos acostumbramos a todo, no quiere decir que estemos a gusto. ¿Cuál es la clave de todo esto? Buscar y trabajar para sí estar a gusto en la situación en la que estoy. Si no puedo cambiar la forma en la que la percibo, pues puedo cambiar la situación. Y viceversa, si no puedo cambiar la situación, como es el caso de una discapacidad, pues entonces cambio la perspectiva y voy aceptando poco a poco. Y esto lleva un esfuerzo grande, lo sé, pero cuando lo aceptamos, y en mis redes sociales lo platiqué durante la semana, cuando aceptamos esas situaciones, estamos del otro lado, porque entonces nuestras diferencias ya no son lo más importante. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esta película Extraordinario. ¿En qué situación crees tú que estás acostumbrado, pero no en confort? ¿Y cómo la puedes cambiar? Tercer y último aprendizaje del que hablaré en la película Extraordinario. ¿Por qué digo del que hablaré? Porque hay muchísimos más, pero no te los puedo contar porque sería spoiler. Entonces, ve la película, está en Netflix, búscala como Extraordinario o como Wonder. ¿Cuál es el tercer aprendizaje? Superar no es cambiar. Qué importante es esto, ¿eh? Luego creemos, ya superó la discapacidad y quiere decir que ya no la tiene. Eso nos imaginamos, pero no. Superar quiere decir aceptar, quiere decir entender que esa es la condición que estoy viviendo y que tal vez no la pueda cambiar. Qué importante es, porque va a haber muchas situaciones en la vida que no vas a poder cambiar. Hay situaciones que no puedes cambiar, familiares, situaciones personales, situaciones laborales, situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones mundiales que quisiéramos cambiar ya, COVID, vete, pero no lo podemos cambiar. ¿Cuál es la clave entonces? Superarlo. Superarlo quiere decir que lo acepto, que lo entiendo, que lo asumo como parte del momento que estoy viviendo. Y entonces puedo salir adelante. Y esto en muchas ocasiones causa un impacto en la demás gente. Porque no se explican cómo, en mi caso por ejemplo, con una ceguera, pueda yo salir a la calle o escribir libros o hacer un episodio de un podcast o hacer conferencias o 1000 cosas, cantar por ejemplo. Cuando realmente la voz, que todo lo que hago casi es con la voz excepto la escritura, pues no tiene que ver con la vista. Incluso gracias a la tecnología, la escritura tampoco. No, entonces, ¿cuál es el detalle? Entender que el desear superar algo no quiere decir que vaya a cambiar. Quiere decir que el que está cambiando internamente soy yo. Y que con esa fortaleza puedo trascender cualquier barrera, cualquier obstáculo. Y ahí está la clave de las personas extraordinarias, como el caso de Augie Pullman. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Es una nueva perspectiva. Quienes hemos trabajado en nosotros y no trabajado realmente en nuestra condición tal vez física o lo que sea, no, sino trabajado en nuestra aceptación, nos damos cuenta que la vida sigue siendo la misma, pero quienes hemos cambiado somos nosotros. Qué interesante
Qué interesante porque Augie Pullman, a través de la historia de su vida, nos muestra lo extraordinario que puede llegar a ser sin cambiar, solamente aceptando, solamente superando, porque el Treacher Collins no es una situación que vaya a modificarse, ¿viste? Le hicieron 27 operaciones. Y no se trata de cambiar, se trata de aceptar, de entender, de enfrentar y de superar. Mi recomendación máxima para que veas la película Extraordinario. La verdad es que cuando la vi la primera vez no lloré, te lo confieso. Es muy raro que llore con una película. Pero la segunda vez, cuando ya sabía de qué se trataba y ya sabía qué sentimientos y emociones iba a despertar en mí por todos los recuerdos que tuve durante mi infancia. Yo no tengo Treacher Collins, pero sí tengo una condición de retinosis pigmentaria. Entonces las experiencias o las emociones que tenía Augie Pullman eran muy similares a las que yo viví. Por eso la segunda vez, ahora que vi la película para poder contarte de qué se trata o poder contarte estos aprendizajes, pues sí me movió mucho, me movió muchísimo, te lo confieso. Pero entiendo también que lo más interesante de todo esto es realmente en poder trabajar para superar esas situaciones. Como te lo dije en los 3 puntos, el impacto que vivimos no es solo nuestro, tu impacto no es solo tuyo. Y además no somos las únicas personas que viven situaciones complicadas. También, como ya te lo conté, superar no es cambiar. Podemos superar una situación sin que ésta se modifique. Ya viste los aprendizajes y si tienes algún otro que quieras comentarme, puedes hacerlo a través de mis redes sociales. Encuéntrame como A.E. Meraz o Emanuel Meraz en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, etcétera. En todas las redes sociales, ahí puedes dejar tu comentario. ¿Qué te pareció esta película? ¿Qué te pareció este episodio? Te pido también, con el corazón, que comparte el podcast para que pueda llegar a muchas personas más. Sobre todo con la gente más joven, para que sepan que, como te lo dije, no solo ellos viven una situación complicada. Amigo, amiga, si tienes 20 años o menos o más y crees que solamente tú estás sufriendo, déjame decirte que no. Hay muchas personas que están viviendo la misma situación que tú. Obviamente eso no quiere decir, y quiero aclararlo de una vez, que no debas estar triste. Por supuesto que es válido estar triste. Ve la película y te vas a dar cuenta de que Augie Pullman lloraba por esta situación. Es válido, pero hay muchas personas también que viven esto. Entonces no nos sintamos los únicos. Bien, gracias de verdad por tu atención en este episodio número 4 de la segunda temporada de Enciende la Luz. Puedes escuchar toda la primera temporada en Spotify, en Apple o en YouTube. Suscríbete a mi canal de YouTube y ahí los vas a encontrar. Un abrazo de corazón a corazón. Mi nombre es Emanuel Meraz y yo te espero en la próxima emisión de Enciende la Luz. Hasta la próxima. Enciende la Luz. Segunda temporada. Emanuel Meraz. Lo que aprendí de